A continuación, matemática segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaré el tema de áreas sombreadas en figuras planas, primera parte, del área de matemáticas. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica y el pensamiento lógico. También damos las gracias en la interpretación de señas a Nancy. Gracias, Nancy, bienvenida. Recuerda que antes de iniciar, te recomendamos que puedas lavar tus manos con agua y con jabón o utilizar gel antibacterial como hacemos aquí en el programa. Cuando nosotros estamos hablando de una figura en la cual va a tener una proyección de una sombra, nosotros tenemos que hacer referencia a que la figura como tal, solo una parte vamos a considerar. ¿Qué significa esto? Pensemos por un momento que donde tú te encuentres está pegando el sol en una posición y puedes ver la proyección de la sombra a través de donde tú te encuentras parado, o hay alguna mesa, o a través de la ventana pasa la luz y podemos ver cierta profundidad que tiene la figura como tal. Todas estas figuras representan algo que tú conoces, como por ejemplo un cuadrado, un triángulo, un círculo, cualquier figura plana que puedas pensar en determinado momento, la proyección de la sombra la puede referenciar a una figura que tú sí conoces. Y de esa manera, nosotros el día de hoy vamos a hablar de lo que es el área sombreada en esas figuras planas. Así que de esa manera iniciamos el desarrollo. Cuando nosotros estamos trabajando, lo que corresponde, por ejemplo, a un triángulo. Nosotros tenemos un triángulo como tal, que es una figura muy conocida por todos, pero regularmente en un ejercicio ya de aplicación, te van a decir que se encuentra un árbol y que se encuentra el sol en cierta posición y que hay una persona en otro punto. Y tenemos que ver la proyección de la sombra alrededor del espacio, si lo cubre o no lo cubre, si queda arriba, si queda abajo. Al final, esta proyección de sombra como tal va a formar, como dije al principio, una figura que tú reconoces fácilmente que es un triángulo en este caso. La proyección de la luz se va a ir dando de tal manera que la proyección de la sombra de esta imagen que tenemos acá va a llegar hasta el final, donde se converge en un ángulo. Un ángulo que tú puedes reconocer muy fácilmente y entonces nosotros ya conocemos una distancia, podemos reconocer, aquí tenemos una distancia D, una altura H y podemos saber el tamaño de esta figura como tal. Entonces, cuando te hablen de una proyección de un área sombreada, estamos haciendo referencia a esto. En este momento estamos viendo la parte teórica del proceso como tal. Pero ¿qué sucede cuando tenemos nosotros lo siguiente? Nos dicen, por ejemplo, que tenemos un cuadrado y dentro de él tenemos una figura, por ejemplo, tenemos un cuadrado más pequeño. Y ese cuadrado más pequeño es el que está recibiendo la proyección de la sombra. Nos dicen que tenemos un lado igual a 10 centímetros. Y nos dicen
que el área sombreada es 9 centímetros. Estamos trabajando en centímetros cuadrados. Nosotros queremos saber el tamaño total de la figura y queremos saber cuál es el lado, el tamaño que puede tener esta proyección de la sombra. Entonces nosotros podemos reconocer lo que es un perímetro, un área como tal. En este caso nosotros tenemos dos cuadrados. El cuadrado como tal, sabemos que todos los lados son exactamente, ayúdame en casa, ¿cómo son los lados en un cuadrado? Exactamente iguales. Todos los lados del cuadrado van a ser exactamente iguales. Entonces, yo sé que del cuadrado número 1, pongámosle ese cuadrado 1 y ese número 2, entonces, perímetro del cuadrado número 1, llamémosle así, va a ser igual a la suma del lado número 1 más el lado número 2 más, o lo vamos a poner así con 1, 1 y 1 y ahorita lo voy a explicar. Como todos los lados son exactamente iguales, podemos decir que el perímetro del cuadro 1 es igual a 4 veces el lado número 1, porque es la sumatoria del lado 1 más el lado 2 más el lado 3 y el 4, pero todos son exactamente el mismo tamaño. Entonces 4 veces el lado. Muy bien. El perímetro del cuadrado 1 va a ser igual a 4 por 10 centímetros. Y usted ahí ya puede tener la solución del perímetro del cuadrado número 1, que son 40 centímetros. Recordemos que como es un perímetro, es longitudinal la medida y está en centímetros elevados a la 1. Pero ¿qué pasa con el área? El área del cuadrado número 1 va a ser igual a el lado número 1 elevado al cuadrado. Eso va a suceder del tamaño completo que tenemos en el cuadro número 1. Pero nosotros queremos reconocer el área que no está sombreada. Entonces, ese es el valor que nosotros debemos de hallar. El área del cuadrado número 1 es igual al lado 1 elevado al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que tenemos 10 centímetros elevados al cuadrado. El área del cuadrado número 1 es igual a 100 centímetros elevado al cuadrado. Esta ya es una unidad cuadrática porque estamos viendo todo el contenido que tenemos dentro de este cuadrado. Este valor está tomando en cuenta el valor que tenemos junto con el área sombreada. Pero nosotros tenemos que descontar ese valor y nos dicen que el área sombreada es 9 centímetros cuadrados. Entonces, el área sin sombra va a ser igual al área del cuadrado número 1 menos el valor del área sombreada que nosotros conocemos que es el área del cuadrado número 2. Ese ya nos lo dan directamente al principio. Área sombreada es 9 centímetros cuadrados y tenemos el área del cuadrado número 1, 100 centímetros. Y ahora procedemos a hacer una resta. El área sin sombra, vamos a ponerlo SS, va a ser igual
a los 100 centímetros al cuadrado menos 9 centímetros al cuadrado. El área sin sombra va a ser igual a 100 menos 9, son 91 centímetros cuadrados. Esta es el área que nosotros tenemos acá. Descontando lo que tenemos en este cuadro. Nosotros puede ser en determinado momento que tengamos un contenido en específico y queremos saber cuánto espacio va a ocupar dentro de lo que ya tenemos contenido. Y eso nos permite a nosotros saber cuál puede ser la utilidad todavía de espacio para agregar algo más. En ese caso hablamos de una sombra, pero puede ser algo que tú estás colocando dentro de una caja, dentro de un envase, y te permitirá establecer el tamaño apropiado. Entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. Muy bien. Pensemos que tenemos nosotros nuevamente un cuadrado que tiene por lado igual a 5 centímetros. Pero dentro de este cuadrado nosotros vamos a tener un triángulo que tiene 3 centímetros en su base y 4 centímetros de altura. Entonces, nosotros queremos encontrar el área fuera del triángulo. ¿Cómo? Pero contenida en el cuadrado. Nosotros tenemos el cuadrado como tal y le vamos a restar el valor del triángulo que tenemos acá. La proyección o la parte sombreada que nos interesa saber es lo que está afuera del triángulo. Y de esa manera reconocer cuál es ese valor. De programas anteriores nosotros sabemos que el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. El área del triángulo es igual a base por altura dividido 2. Reconociendo estas dos ecuaciones que tenemos acá, área del cuadrado es igual al lado al cuadrado y el área del triángulo es igual a base por altura partido 2, nosotros vamos a decir que el área que buscamos, el área que necesitamos va a ser igual al área del cuadrado menos el área del triángulo como tal. Entonces, nosotros podemos establecer que el área que nosotros queremos saber, de acuerdo a lo que nos preguntan, encontrar el área fuera del triángulo, pero contenida dentro del cuadrado. O sea que todo se va a referir a este espacio que tenemos acá. Y ahí nosotros vamos a encontrar el valor que corresponde al área como tal.
Solución. El área va a ser igual al lado al cuadrado menos base por altura dividido 2. El área, vamos a continuar en esta parte de acá, el área va a ser igual, lado al cuadrado son 5 centímetros elevado al cuadrado, más, es menos, la base de nuestro triángulo que tiene 3 centímetros, y lo multiplicamos por la altura de nuestro triángulo que tiene 4 centímetros y lo dividimos dentro de 2. Allí nosotros ya tenemos planteado que el área que vamos a encontrar es todo lo que se encuentra afuera del triángulo, pero contenido en el cuadrado. Procedamos. El área va a ser igual a 5 al cuadrado, son 25 centímetros al cuadrado, menos 3 por 4, 12 centímetros al cuadrado, porque centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado dividido 2. El área va a ser igual 25 centímetros al cuadrado menos 12 dividido 2, 6 centímetros al cuadrado. El área va a ser igual, ahora restar 25 menos 6 nos quedan 19 centímetros cuadrados. Y este valor es la proyección que tenemos acá de sombra dentro de las figuras planas como tal. El valor que encontramos, 19 centímetros cuadrados, es el valor del área que está afuera del triángulo, pero contenida dentro del cuadrado como tal. Recuerda que todas estas actividades se encuentran en nuestra guía de autoaprendizaje y nos permitirán ir reconociendo los ejercicios que ahí están propuestos. Ten presente de guardar todo tu material en un portafolio, de llevarlo ordenadamente en tu cuaderno o tenerlo en un folder preparado para entregar muy pronto en tu institución educativa. Comparte esta información siempre con alguien que se encuentre en casa y de esa manera aprenderás mucho más. El día de hoy desarrollamos el tema de áreas sombreadas en figuras planas. Y recuerda también que el día 16 estamos celebrando el Día Mundial de la Alimentación. Te recordamos que debes de lavar siempre tus manos con agua y con jabón, pero lo más importante en este momento para ti, para mí y para todos nosotros, quédate en casa. Hasta la próxima.